ya hay también tensión, hay un contraste de miedo y deseos de trabajar, porque si no trabajamos no vivimos. Bienvenido. Estimada Patricia, estimado Osvaldo, muy buenos días a todos los que hacen Radio Extrema aquí, 92.5 FM. Un saludo a los ambateños, tungurahüenses, ecuatorianos. Bueno, en primera, creo yo que el mensaje de unidad por parte del presidente, por parte de varios actores políticos, ya sean que están a favor o en contra del gobierno, lo han hecho y creo que es necesario. Y de igual forma aquí en el Cantón Ambato, en la provincia de Tungurahua, esa unidad tiene que ser la fuerza para combatir estos momentos de miedo, de terror, de zozobra que pasó hace 2 días, ¿no? Y creo que la normalidad puede irse recuperando si es que nos vemos fuertes, si es que nos vemos solventes en el sentido de generar esta unidad en momentos tan difíciles que está pasando a nuestro país. En primera instancia, del informe de las autoridades que se presentó el día de ayer en diferentes ruedas de prensa, es que aquí no pasó mayor cosa, lo que sí hubo es escenas de pánico. Sí, miren, cómo trabaja el crimen organizado, eso es a nivel mundial, es generando pánico. ¿Y cómo lo hicieron? Claro, ocupando uno de los medios de comunicación nacional, en donde se evidenciaba que la generación de miedo, ¿qué tenía el resultado? Es decir, generar el caos, el dejar de trabajar, el dejar de estar en clases, el dejar todo a un lado por el miedo y la zozobra. Y claro, yo comentaba el día de ayer que aquí viven mis papis por el sector del Mercado Sur y la gente corría de arriba abajo, y cuando se preguntaba qué pasó, no se sabía. Corrían por correr. Entonces, ese miedo y ese pánico obviamente se apoderó de todos. Y hoy en el transcurso de las horas, al ver también la reacción del presidente, a quien tenemos que respaldarle en las medidas que está tomando en este momento, han bajado las tensiones un poco. Pero eso no tiene que ser manera para descuidarnos. Es claro el tema que todo evento público tiene que suspenderse hasta que esto se vaya mejorando las condiciones. Se ha manifestado que casi no pasó nada. El mayor epicentro de esta problemática sí redunda en el centro de rehabilitación. Se habla de 14 guías penitenciarios retenidos, 2 fueron ya liberados y ese problema subsiste. Sí, mire, el crimen organizado, como pasó en su momento en México con los Zetas, los centros de rehabilitación, las cárceles son los centros de mando de este crimen internacional. Digo internacional porque no es que los tiguerones, no es que los lobos, no es que todos estos 22 grupos que son declarados terroristas se manejan solos. Ellos son la representación de las grandes mafias a nivel internacional. Por ejemplo, los lobos responden a Jalisco Nueva Generación, los choneros pertenecen a la otra organización criminal muy conocida en México, y obviamente ahí nacen estos cruces, estos enfrentamientos, es por el territorio. Y claro, ellos son, insisto, los brazos ejecutores de las grandes mafias internacionales que lamentablemente se han instaurado aquí en nuestro país. Pero hay que pensar en los representantes gubernamentales, sean estos municipios, gobiernos provinciales, gobernaciones, policías, Fuerzas Armadas, MAPA y todas, o GITSA, deben tener un plan de emergencia que es vital. Miren, toda entidad pública que genere este tipo de servicios públicos debe tener sus planes de contingencia en caso de. Claro, hoy estamos viviendo un tema de emergencia que probablemente nunca ha sido declarado en este sentido, pero son prioridades el atender o el resguardar este tipo de servicios, ¿no? Uno, por ejemplo, el agua potable, en donde cualquier espacio donde se genere agua potable o se administre agua potable puede ser blanco fácil para el crimen organizado, porque también generar miedo el rato de colapsar una planta potabilizadora de agua generará también miedo y zozobra a la gente. Entonces todo eso tiene que tener un plan de acción. Ayer en una reunión con la señora alcaldesa y varios directores y concejales se dio a conocer estos planes que de una u otra manera se han ido como reaccionando de acuerdo a las necesidades que se ha ido pasando desde antes de ayer. Hay que mencionar
el día de hoy vemos un poco más de movimiento, ¿no? Hay vehículos, hay transporte, hay personas que se están movilizando. Seguramente la empresa privada va a abrir sus puertas. Hay que hacerlo, pero con cuidado. Sí, guardando todas las precauciones, porque insisto, en un estado como en el que estamos ahora, en estado de guerra, hay que decirlo así, que hay provincias con mayor injerencia del crimen organizado, tendrán mayor presencia policial y militar. Eso es así, porque los datos nos dan la misma Policía Nacional o los servicios de inteligencia del país, ya saben en dónde están ubicados estos grupos criminales, y allá tendrán que irse a potenciar. Claro, lo que preocupa y llama la atención por un lado es que estamos en estado de excepción, se ha declarado el estado de guerra, pero todavía no podemos apoderarnos de las cárceles que están amotinadas, que todavía tienen a rehenes, a los guardias o al sistema penitenciario, y eso preocupa, ¿no? Porque debería ser los primeros lugares donde se tenga que recuperar el control del Estado. Pero bueno, eso tendrá que pasar en los siguientes días, y esperemos que todas las operaciones que de manera quirúrgica tienen que darse en el país. A propósito del tema, hay mucha gente que dice ya las autoridades deben planificar la salida de donde se encuentra actualmente geográficamente la cárcel de Ambato. Sí, a ver, dentro del plan y su gestión del suelo que se aprobó en su momento, no todo está mal, ¿no? Hay que decirlo, hay pros y contras, hay críticas y todo, pero dentro del plan y uso y gestión del suelo estaba determinada la salida ya de la cárcel de acá. Claro, no depende solamente de la municipalidad, no nos olvidemos que los centros carcelarios pertenecen o están regidos bajo el Estado ecuatoriano, bajo el gobierno nacional, y claro, si es que nosotros tenemos, por ejemplo, que revertir el comodato, porque eso está entregado en comodato, tendríamos que revertirlo, pero claro, tendríamos que también alinearnos a lo que plantea la matriz a nivel nacional, a ver a dónde, si es que aquí serán solamente contraventores, si es que serán solamente un tipo de sí, porque centro. Nadie quiere escuchar que se construya. ¿A quiénes va a albergar la nueva cárcel, no? Supuestamente. Exactamente, porque claro, hay una proyección del gobierno nacional que se ha dicho que se va a construir una en Santa Elena, otra en el oriente ecuatoriano. Pero que ya tiene oposición. El problema también es que cuando algún gobierno quiere hacer alguna cosa, siempre van opositores. Sí, mire, es como hablar de la zona rosa, de donde estarán las discotecas. ¿Qué barrio va a querer tener un sector de estos? Y lo peor mismo zona pasa. roja. Pero si hay planificación, abogado, hay que respetar lo técnico también. Por supuesto. Y aquí, miren, insisto, en el plan y su gestión del suelo ya se destina en otro sector. Más bien dicho, se decía o se está plasmando que se tiene que cambiar el centro de rehabilitación de Ambato. Pero claro, eso también responde a un tema nacional, cómo se construirán esas dos nuevas centros de rehabilitación, qué ámbitos alcanzará Ambato, cómo quedará, la de la Tacunga, cómo quedará, Riobamba igual. Por eso hay que cambiarlo, sí, y consta en el plan de gestión también, pero hay que ir a sus lineamientos nacionales. Imagínese, ¿no? Abogado, lo que se me viene en mente ahorita, que no hay que ser muy inteligente para saber que el momento que salga la cárcel de ahí tendremos un mercado América expandido, podrá ser una explanada para superar los problemas de tanto informal que hay en las calles. Esa podría ser parte de la solución también, ¿no? Por supuesto que sí. Imaginémonos que un barrio como donde se encuentra el centro de rehabilitación mejorará probablemente sus condiciones, pero ahora, ¿qué pasará si es que se destina en otro sector? Si es que llevamos el problema a otro sector. Si es que es de un sector rural. Entonces, todo eso tendrá que irse viendo claro, terrible que es, ¿no? Con las políticas. Ojo, el centro de rehabilitación responde sí a una decisión, como es el plan de distribución del suelo por parte de la municipalidad, pero también de las directrices nacionales que se den. Pero hay que decir y reconocer, fue un error construir el Mercado América junto a la cárcel. Ahorita cerrado, no pueden laborar. Sí, es complicado haber entendido eso, ¿no? Pero claro, ahí responde también a ciertas urgencias que me imagino en su momento lo analizarían o no lo analizarían, pero sí era un sobrepeso medio complicado tener un mercado al lado de un centro de rehabilitación. Bueno, abogado, yo voy a decir algo que esto es, así lo pienso y lo tengo que decir. A ver, el pueblo elige a las autoridades, en este caso a la alcaldesa, a los concejales como usted es reelegido incluso, lo eligen para que tomen decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que debe tomar el consejo? Encontrar las soluciones a los problemas de la ciudad. Y qué mejor tomar al toro por los cuernos. No se puede complacer a todos. Por eso insisto yo en que si es que hay la planificación debida y hay que respetar lo que dice la técnica y llevar hacer las cosas hacia donde aconseja precisamente esa planificación. Por supuesto, las decisiones hay que tomarlas.
Miren, a Alex Pero no se Valladares están tomando. fue uno de los que apoyó el tema del plan y su gestión del suelo, que insisto, hay que asumir los errores, hay que hacerlo porque dentro de esas decisiones también qué bueno cometeremos escucharte, errores. qué bueno Hay que, escucharte. pero hay otras que hay que rescatar. Una de ellas, por ejemplo, que ya se plasma en ese documento, que el centro de rehabilitación de ese sector tiene que salir. ¿Eso es una buena decisión? Por supuesto que sí. Lo otro, por ejemplo, la rehabilitación del Parque 12 de Noviembre, en donde fui el proponente de dar la prohibición a estos sitios de hospedaje. Hostales. Pero ahora está peor. Ahora está peor. Abogado. Pero ya se termina en marzo y es obvio. Bueno, ahí sí Pero ¿qué estamos esperando. alternativa? La gente va a decir, bueno, ¿y qué hizo el municipio de Ambato para la reubicación? Mire, nosotros plasmamos en ordenanza y por eso se planteó que sea 2 años, porque de un día para el otro no se podía hacer nada. Así es. ¿No es cierto? Porque cerrábamos las pensiones y ¿qué pasaba? El tema de recuperar o regenerar ese espacio público que es el Parque 12 de Noviembre, el barrio El Tío Ambateño, no es solamente de construir más puentes peatonales, más cemento. O sea, si no le diversificamos con arte, cultura, con cafeterías, con restaurantes del sector, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Si solo pensamos... si estamos ya en enero, nos faltaría febrero y marzo. Miren, ahí nos dan sí, idea de que va a cambiar ahí las sí, cosas. por eso insisto, se dio plazo de 2 años para que la administración, es decir, el ejecutivo, Hay que ser respetado, los ¿no? planes respectivos de mejora del cambio de uso de suelo, que cambie también o el giro de negocio de estos locales, pero y eso depende muchísimo de la voluntad de la primera autoridad, que en este caso es la alcaldesa. Pero también a veces me da la impresión de que algún sector quiere que nos pongamos sotana, quiere que hagamos conventos en vez de encontrar las soluciones Pero a bueno, serios tampoco problemas. prostíbulo. Vea usted, por ejemplo, discúlpeme, es que los prostíbulos son necesarios Pero en no cualquier en el parte del centro mundo. de la ciudad. No, pero ahí está el paso lateral, pues. Estimado Osvaldo, usted acaba de topar un tema muy importante en el análisis que hace a nivel nacional, a nivel internacional en varias ciudades, en donde se encuentran estas zonas de tolerancia. Varios estados, varias ciudades plantean, sí, unos alejarlos de la ciudad, pero otros mantenerlos en el centro. ¿Por qué? Porque ahí se puede controlar de una mejor manera. No digo que estamos planteando eso, pero a nivel internacional, por ejemplo, Ámsterdam tiene en todo el centro de la Y ciudad. tiene con ambulancias, con policlínicos, con todas las seguridades del Y caso. es un aspecto hasta de turismo nocturno, ¿no? ¿Cuál es el otro error que cometemos y se ha cometido durante varios años? Es decir, que el paso lateral es la zona de tolerancia. Es la zona de tolerancia, pero para los locales formales. ¿Sí? ¿Qué pasa con el trabajo sexual informal? ¿Qué es del callejero? ¿Qué es del que se hace en la esquina de las calles? Es muy distinto porque ahí es difícil decirle, a ver, usted es trabajadora sexual, venga y le llevo. No, pues, determíneme que soy trabajadora sexual. Entonces hay que verificar qué alternativas damos primero al sector. Si mejoramos, póngase que el mismo gremio de trabajadoras sexuales se quiera poner una cafetería. Claro. No ¿Quién le haciendo puede el trabajo prohibir? sexual, sino mejorando una calidad. Es una oportunidad que se le da porque... Y nadie le puede prohibir, abogado. Exacto, estigmatizar el tema, que sí, de pronto las trabajadoras sexuales en esta cadena grandísima que es el crimen organizado, porque a los chicos que les vimos tomando los canales de televisión son la última rueda del coche. Son los malvados. Es la sí. carne de cañón. Es la carne de cañón que tienen todas esas mafias organizadas. Los grandes capitales que se manejan no son ellos. Las trabajadoras sexuales son parte de estas grandes crímenes organizados. Se las utilizan, claro. Porque son las que venden de una otra manera La ese droguita, microtráfico. los gramitos de droga. Pero no es el grupo, el crimen organizado como tal de esas grandes mafias que se manejan grandes capitales. Por eso digo, hay que apoyar al gobierno nacional en estas acciones que está haciendo, por supuesto que sí, pero también hay que ir ya viendo qué acciones se van tomando contra este crimen organizado que está blanqueando capitales, los que están generando mecanismos. Grandes negocios y movilizando la economía ecuatoriana. Porque mire, muchos dicen y hablan que ¿por qué no hacemos como Bukele? Claro, hay que tomar en cuenta las diferencias del uno del otro. Bukele sabe a quién se está dirigiendo. Son las pandillas, las maras, ¿no es cierto? Ya sabe hacia dónde ir. La mafia, el crimen organizado, en cambio, en este caso de Ecuador, usted puede estar hablando con un abogado, usted puede estar hablando con un médico, usted puede estar hablando con un empresario que es o con un juez, como está dándose aquí, o como oficiales de policía, o como oficiales militares que han caído en las redes de la mafia. Entonces, como Estado a veces es difícil saber hacia dónde es poderoso, combatir. ¿no? Sí, entonces es complicado. Que cuando la VO también ya puso un negocio legal. Por supuesto, ya, y por eso es que llamaba la atención este tema de los casinos.
porque los casinos son el mejor caldo Espacio. de cultivo para el blanqueo de capitales y el mejor espacio para la mafia. Bueno, pero los casinos, abogado, ustedes saben, en todas partes del mundo, en los países más turísticos, los casinos son el atractivo. Mire, Las Vegas, y he tenido la oportunidad de conocer, pero justo leyendo el tema justo porque ya se venía la consulta y todos estos temas, ¿quién constituyó los casinos y quién generó en Las Vegas? Las Fue la mafias. mafia. Exacto. Claro, pues. Y hoy está secándose ese lago que es cercano a Las Vegas y están encontrando cuerpos como La mafia no perdona. Exacto. Entonces, y en Australia, el año anterior, ya hubo un informe por parte de sus entes financieros y de inteligencia, en donde ya sancionaron a los casinos australianos, porque se permitía el blanqueo de capitales. Si eso pasa en Australia, imaginémonos que puede pasar en nuestro país. Entonces, todo eso hay que ir analizando profundamente, porque hay que actuar con responsabilidad. Insisto, hay que apoyar al gobierno nacional en este momento, pero también a la par viendo qué políticas. Miren el rostro de esos dos adolescentes de 16 años que estaban tomándose el canal de Teleamazonas, que no les justifico, que hay que sancionarlos y que si estaban con armas y en su momento apuntan a alguien, pues tendrán que ser abatidos como tienen que ser. Pero de ahí, ¿qué es lo que pasó con ese adolescente de 16? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué cayó en las redes del narcotráfico, del microtráfico? Probablemente porque su vida, desde niño hasta adolescente, no tenía ninguna otra opción que ir apalancándose en ellos. Vivió en una familia con violencia intrafamiliar, vivió que un papá drogadicto en la pobreza absoluta, y claro, ellos lo primero que quieren es, cumplo 10 años, 12 años y quiero salir de mi casa. Y ahí hay complicidad de los padres, ¿no? Y viene la mafia y dice, a ver, Guambrito, ¿quieres salirte? Vente acá, gánate unos pesitos robando primero, después vendiendo y después matando. Entonces, todo eso es un ámbito social. La política criminal no es solamente militarizando al país, es también viendo esta política social que tiene que ir adentrándose en el tema social, económico, y también educativo. Cortar el flujo de dinero mal habido, especialmente de algún sector financiero. Por supuesto que sí. Ahí miren, hay grandes ejemplos, la mafia albanesa, porque no es que solamente estamos con los cárteles mexicanos que nombramos en el inicio, está la mafia albanesa aquí en Ecuador, está la mafia rusa, está la mafia italiana, y la mafia italiana es una de las grandes exponentes del crimen organizado. Ahí está la Cosa Nostra y la más grande, que es la 'Ndrangheta, en donde para poder polarizarse, para poderse ampliar este tipo de mafia italiana, tuvo que adentrarse en lo político. Y es lo que está pasando acá. En la actualidad y lo que con pasó nosotros. en Colombia. Entonces, todo eso tiene que irse viendo, no solamente a los muchachos mocosos, guambras que están ahí, que los ametralladoras y todo, que no sé qué, sí, que causan miedo, sí, pero ellos responden a lineamientos grandes, locales e Y internacionales. siempre Por el caen los peces conocimiento. pequeños y no Así los es. gordos, ¿no? Así En es, 60 lamentablemente. días podremos cambiar la realidad. Mire, es difícil porque, haciendo ya números, estos 22 grupos criminales se contabilizan más o menos que tienen 50,000 miembros. 50,000 miembros. Si solamente los tiguerones tienen como 8,000. ¿Ya? Militares tenemos, 50,000. sí, 48,000 para ser un poco más exactos. Policías son 62,000 y algo. Miren qué capacidad tienen ellos. ¿Cuál es la debilidad probablemente de los grupos criminales? Que no van a poder sostenerse en un ámbito de guerra. ¿Por qué? Porque ahí sí viene el tema militar, ahí tiene tecnología, tiene más recursos en ese sentido. Es difícil, 50,000 hombres es muchísimo. Por supuesto. Tener más hombres que el mismo personal militar es preocupante, pero esperemos que en ese sentido el gobierno nacional dote de las mejores condiciones a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, porque ha sido uno de los errores también, desmantelar nuestras Fuerzas Armadas, no, más que las Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional. Y también al verse descontentos, a verse desamparados la Policía Nacional, vemos también como oficiales o ciertos miembros policiales caen en las redes del narcotráfico. ¿Y los jueces cayeron por dinero o simplemente por temor? De las dos De cosas, las dos ¿no? cosas. Yo escuchaba a un abogado, aparte de un gran amigo como es Pedro Granja, también he escuchado a otro abogado penalista de la ciudad de Quito, en donde, claro, yo soy juez y si es que el Estado no me da las garantías necesarias y yo tengo una hija de 16 años y una noche viene
en una camioneta de desconocidos, mi hija. Viene llorando, viene lo que sea y me dice, papi, me están amenazando. Y después recibo una llamada y le dice, ¿sabes qué? Tu hija quedó bien en estos momentos, pero si sacas mal esa sentencia o sacas en contra mía, tu hija va a morir. ¿Qué hace el juez? Me pregunto, ya poniéndonos más allá de ser juez o no, ¿qué hace el juez si estoy desamparado del Estado? Si es que yo tuviera el amparo como tal del Estado, tener mi resguardo o otras medidas, ¿no? Hoy se toman medidas, por ejemplo, que los jueces no aparezcan los rostros, ahí se desconocen quiénes son. ¿Eso cabe hacerlo? Jueces sin rostro. Por supuesto que sí, miren, y por eso es que en su momento cierta alcaldesa, y hoy un alcalde le escuchaba que tenemos que dar el rostro de los fiscales o jueces que sueltan. Qué tema para interesante ¿no? Le estamos exponiendo a los jueces. Entonces sí, hay varias cosas que analizar en el tema del crimen organizado y el desamparo que se ha tenido por parte del Estado. Y que es muy interesante analizarlo porque solo estamos viendo la pequeñita punta del iceberg, que son estos chicos que salen con las ametralladoras que nos causan miedo, pero no estamos viendo esa gran parte del iceberg, que es el blanqueo de capitales en grandes círculos que se manejan a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. En vivo el abogado Alex Valladares ha estado con nosotros, él es concejal de Ambato. Hemos hablado de todo un poco, pero más nos hemos centrado en el asunto que vive en este momento el Ecuador, el ataque del la delincuencia, del terrorismo y el enfrentamiento con el gobierno nacional que busca procurar la paz y la tranquilidad en el Ecuador. Que le vaya bien, abogado. Muchas gracias, estimado Eduardo, estimada Patricia, gracias a ustedes. Alex Valladares en Extrema 92.5. Vamos a la pausa para comerciales, enseguida volvemos para seguir informando en Extrema en el